Déjeme dar un giro de 180 grados, porque vimos, bueno, en la política se puede ver muchas cosas, ¿no? Algunas vergonzosas u otras muy vergonzosas. Me parece que es el caso de lo que ha ocurrido con el PRI en la Ciudad de México. Estamos viendo cómo el PRI nacional y el PRI que toma posesión en la Ciudad de México, pues están abrazados literalmente a un personaje como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, este hombre que pues ha sido expuesta su historia. Recordamos muy ampliamente el reportaje especial que tuvo lugar hace algunos años, en tiempos en donde estábamos en MBS, hicimos varias investigaciones especiales para el público, y una de estas investigaciones especiales tuvo que ver con la historia de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y cómo una colega periodista de nuestro equipo de aquel entonces pues se disfrazó, digámoslo así, se vistió de tal manera para poder llevar a cabo una tarea reporteril que acabó siendo fundamental para mostrar al público cómo es que se reclutaba a muchachas que iban a pedir trabajo sin saber en un primer momento que era el PRI de la Ciudad de México. Eran convocadas con anuncios que se hacían en periódicos y en internet, y estos anuncios invitaban a las muchachas pues a ser edecanes, y llegaban a ese lugar y finalmente se encontraban que estaban junto con otras muchachas en un proceso de reclutamiento que acababa siendo pues un reclutamiento que las inducía o las llevaba a prestar servicios sexuales al presidente del PRI en esos momentos. Todo eso ocurría y se pudo mostrar muy claramente con esa larga grabación que se hizo en la grabadora que nuestra colega llevó en la bolsa prendida durante prácticamente 4 horas. Desde el recorrido que hizo la colega hasta el PRI y lo que pudo grabar en todo este proceso de reclutamiento, mostró con mucha crudeza precisamente el tipo de situación del que estamos hoy hablando, 2020. Esto que en su momento se convirtió en un escándalo periodístico, en algo que llevó al propio presidente nacional del PRI, en aquel entonces el mexiquense César Camacho, a pedirle que se retirara del cargo como presidente del PRI de la Ciudad de México por la exposición pública de lo que ahí había ocurrido con ese reportaje especial. Han pasado los años, han sucedido cosas, y hoy lo que vemos es una amnesia del PRI o un cinismo del PRI que pues sin más lleva como presidente de ese partido en la Ciudad de México al brazo derecho de Gutiérrez de la Torre, Israel Betanzos, y lleva al presidente nuevo del PRI nacional a elogiar precisamente a esta figura Gutiérrez de la Torre en la capital de la República Mexicana. El pasado sábado, el PRI de la Ciudad de México estrenó nuevo dirigente. Se trata, como digo, de Israel Betanzos, quien como parte de sus agradecimientos hizo mención especial y hasta abrazó al exdirigente de este instituto político, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pese a que este fue exhibido, como decíamos, pues de la forma en que operaba esta red de prostitución al interior del propio partido político, con los recursos del propio partido político, que al final de cuentas no son recursos del partido político, sino son recursos de la sociedad que se ponen a disposición de un partido político, que en este caso servía para pagar una nómina. La nómina más grande, por cierto, parte del reportaje o de los reportajes posteriores mostraban que la nómina más grande de la Ciudad de México era la del PRI de la Ciudad de México, y tenía ahí una enorme cantidad de asistentes administrativos o administrativas, y bueno, pues todo eso quedó ahí como una historia que no terminó de procesarse como se debería en términos de la justicia y de lo que ahí estaba sucediendo. Ahora, el sábado, vemos con total frescura que se incorpora a esta figura cercanísima a Gutiérrez de la Torre, con Gutiérrez de la Torre presente y el presidente del PRI nacional presente, pues en una exhibición política verdaderamente lamentable por todas sus implicaciones. Betanzos tomó protesta como dirigente del PRI
para el periodo 2020-2024 en un acto realizado en el Teatro Metropolitan, donde también se dio cita el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno. He aprendido mucho de él, comentó Betanzos sobre Gutiérrez de la Torre, a quien calificó como mi amigo y mi hermano. El expresidente del PRI de la Ciudad de México estaba sentado en la primera fila del escenario, donde se le vio con sombrero y pantalón rojo. En abril 2014, la Unidad de Investigaciones Especiales que teníamos en ese espacio de noticias en MBS, en la emisión matutina, pues documentamos la existencia de esta red de prostitución al interior del PRI-DF, dirigido entonces por Gutiérrez de la Torre. El reportaje pues apuntaba cómo en las oficinas centrales del PRI se ocultaba una red de prostitución al servicio de quien era su dirigente. El equipo que lo encubría reclutaba a jóvenes de entre 18 y 30 años. Cada semana recibían su pago en efectivo a cambio pues de prestar precisamente los servicios al jefe. El equipo de investigaciones especiales logró infiltrar a una reportera en las oficinas del PRI Ciudad de México, una reportera cuya identidad pues se ha protegido precisamente por razones de seguridad, y al infiltrarse esta reportera del equipo, bueno, pudo constatar lo que ahí sucedía. El reportaje orilló a Gutiérrez de la Torre a renunciar y en su lugar quedó precisamente de forma interina Israel Betanzos, quien fungía como secretario general del comité directivo del PRI-DF, por lo que la red de prostitución, bueno, pues en todo caso quedó ahí en esa circunstancia. Así que, pues, Gutiérrez de la Torre, que ha sido defendido por unos que otros personajes muy singulares en una defensa bastante lamentable y preocupante por el significado que tiene que desde medios de comunicación se defienda como se ha defendido a Gutiérrez de la Torre, pero cada quien su conciencia, ¿verdad?, y su circunstancia. Ya alguna vez sabremos qué hay detrás de esta defensa. Pero en todo caso, estamos frente a una historia que hoy tiene este nuevo capítulo con motivo de lo que pasó el sábado pasado y que ahora estamos refiriendo para dar paso a una conversación con Lorena Villavicencio. Lorena es diputada federal por Morena, coordinadora de la Subcomisión de Feminicidio y Violencia contra las Mujeres, fundadora de Mujeres de Hierro y con quien hemos conversado pues a lo largo de los años de muchos temas, pero de este en particular. Lorena, buenos días, bienvenida. ¿Qué te parece todo esto? Buenos días. Carmen, buenos días. Pues me parece muy grave y sobre todo por las cosas que estamos viviendo todas las mujeres en estas grandes manifestaciones, donde justamente lo que estamos exigiendo es no tener más agresores, acabar con los agresores en este país. Esa es la meta, que se acaben los feminicidios, que se acabe la violencia feminicida contra las mujeres y que no tengamos este tipo de personajes que siguen siendo protegidos, porque a mí no me cabe la menor duda que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ha sido protegido por el PRI, que es prácticamente el dueño del PRI en la Ciudad de México, que se le otorgó desde entonces, desde que hiciste la investigación, una patente de impunidad, y que hoy lo tiene absolutamente tranquilo, haciendo vida política como operador seguramente. No es el que está dando la cara, pero sí es el que opera y el que decide. Cuando hay una exigencia de todas las mujeres de justamente no mantener este tipo de personajes en la vida pública, en la vida partidaria. De hecho, hay hasta una iniciativa que te quiero comentar, que es la iniciativa 3 de 3, que hizo una organización de la sociedad civil, donde están solicitando que se modifiquen los requisitos tanto para ser funcionario de un partido como para ser candidato. Y uno de esos requisitos es no tener ningún antecedente que esté vinculado con el tema del acoso, con el tema menos de esta posible red de prostitución que se generó en el 2014, donde efectivamente se buscaran mujeres que tuvieran algún tipo de vulnerabilidad para que prestaran sus servicios sexuales al señor. Y la verdad es que es una desgracia que en este país se le haya otorgado impunidad indebidamente a este personaje, que además tenía antecedentes de golpear a las mujeres.
Bueno, antecedentes de todo tipo, efectivamente, De todo tipo. y efectivamente estamos en un momento de especial sensibilidad por razones múltiples y de una conciencia social que está exigiendo que las cosas no caminen de esta manera. Estamos a punto de tener un paro nacional de mujeres por situaciones como estas, Lorena. Exactamente, por brindarles impunidad a este tipo de personajes, que bueno, es uno muy importante, que además tiene un liderazgo que es reconocido públicamente porque no es el presidente del PRI en la Ciudad de México y por el propio presidente a nivel nacional, y quien se ha mantenido durante muchos años protegido por el PRI. Pues justamente es lo que estamos exigiendo, que no haya impunidad para este tipo de personajes que agreden a las mujeres, que las violentan, que las violan, que las asesinan, y que obviamente pues el mensaje de impunidad lo único que provoca es que estos agresores se empoderen, y por eso vemos a Cuauhtémoc Gutiérrez tan tranquilo y tan campante en esta toma de protesta. Yo creo que sí deberíamos empujar todas las mujeres que este tipo de personajes dejen de ocupar una función partidaria o pública. No queremos que en la vida pública haya agresores, tampoco en la vida privada, y por eso estamos haciendo un esfuerzo enorme desde la Cámara de Diputados para impulsar este tipo de iniciativas que no les permitan mantenerse en estas lides y que además asuman su responsabilidad, porque me acordaré muy bien, Carmen, que este tema pues prácticamente lo exoneraron, pero no se hizo una investigación exhaustiva, ni siquiera en el propio INE, y me parece que si realmente hubiera en este país una intención de cambiar, pues este personaje no debería estar ahí, y el PRI creo que el PRI tomó una muy mala decisión al presentar nuevamente a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Muestra una falta de sensibilidad absoluta con este movimiento y con esta exigencia de las mujeres, y me parece que no es el camino adecuado y que este hombre debería estar en otro lugar. Pues sí, es lamentable. ¿Y dónde están las mujeres priistas y el priismo nacional viendo esta escena del sábado, que es realmente pues impactante? No creí que fueran a llegar al punto de que el presidente nacional del PRI, como si no hubiera una historia previa en relación a estos personajes, como si no hubiera información pública respecto a estos personajes, pues le diera este espaldarazo y estas palabras elogiosas en un acto público con estas características. Dices, Lorena Villavicencio, que se exoneró al personaje. Yo te diría que no. Tuvimos oportunidad de conversar en su momento con los miembros del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que hicieron una investigación pues bastante amplia para saber y para demostrar el uso de dinero público, de dinero de las prerrogativas del PRI para sostener una pues red de reclutamiento de mujeres con el recurso precisamente del PRI de la Ciudad de México. Y recuerdo perfectamente aquella sesión en donde dieron por cerrada la investigación. Usaron varias veces la expresión de que eso no era una exoneración y que no pudieron llegar a el fondo de las investigaciones porque la Procuraduría de la Ciudad de México no colaboró nunca precisamente para tratar de esclarecer el asunto en aquel momento. Y parte de la historia, Lorena, tiene que ver precisamente con el papel de la Procuraduría de la Ciudad de México en tiempos de Miguel Ángel Mancera y el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. No está exonerado. De hecho, Lorena, nuestro colega Juan Omar Fierro, que ha sido un factor fundamental en esta historia, desde luego Daniel Izárraga, todo el equipo que formamos parte de aquel equipo de investigaciones en aquellos años. Juan Omar Fierro apenas el año pasado dio cuenta de que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reabrió las investigaciones sobre la red de tráfico sexual que el expresidente del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre pues dirigía al interior de este partido político, por lo cual se ordenaron nuevas diligencias. Esto fue en mayo del año pasado, ya con la Procuraduría. Ahora estamos con una Fiscalía, pero al final es la misma persona que encabeza la Fiscalía la que en su momento empujó el ordenamiento de nuevas diligencias
para responder a las dudas y omisiones que dejó gravemente la indagatoria realizada por la anterior administración. Hay un acuerdo que se envió al juez 14º de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México, y ahí la Procuraduría reconoció que la gestión de los exprocuradores Rodolfo Ríos Garza y Edmundo Garrido Osorio otorgaron a la defensa de Gutiérrez de la Torre la calidad de coadyuvante o auxiliar del Ministerio Público en las denuncias, y bueno, ahí tenemos irregularidades muy graves de la Procuraduría en torno al caso Gutiérrez de la Torre. Hay que decir que lejos de lo que alguien quiso insistir de que no había denunciantes, de que no había víctimas denunciantes, cosa que era falso y mentiroso, había mujeres que sí presentaron denuncias, y para cumplir con lo ordenado en el juicio de amparo que se concedió a las víctimas identificadas con los sobrenombres de Renata, Valentina y Beatriz, pues su procurador de averiguaciones previas de aquella Procuraduría en 2019, Rodrigo de la Riva, emitió un acuerdo para informar que es necesario realizar nuevas diligencias, por lo cual quedó sin efecto el cierre de la investigación. Eso ocurrió con la parte final de la Procuraduría de la Ciudad de México. Supongo que esto tiene vigencia en la Fiscalía actual. Quiere decir que el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no está cerrado. Y para mí esto que me comentas, Carmen, me parece una gran noticia, y desde luego, pues aquí lo que debemos hacer, y yo me comprometo a apoyar, es justamente a que se siga haciendo la investigación y que este personaje sea sancionado por los actos que acometió en contra de muchas mujeres a quienes les exigía un servicio sexual y pagadas evidentemente con los recursos del PRI. No vamos a cerrar este caso entonces, Carmen, tenemos que darle seguimiento, tenemos que acreditar plenamente que en este país no se puede otorgar impunidad a un personaje ni a nadie, a ningún agresor, pero de manera particular y emblemática a un hombre como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que además ha sido evidentemente protegido por su partido. Entonces cuenta conmigo abiertamente, qué bueno que está abierto el caso, y creo que lo que sigue es una exigencia a la Fiscalía General de la Ciudad de México para que continúe con estas investigaciones, para que solicite nuevamente la investigación por parte del instituto, para que se acredite plenamente que se hizo uso además de los recursos públicos que se le otorgan a los partidos, y de esa manera podamos lograr una sanción muy importante en contra de un hombre que ha vivido en la absoluta impunidad y que ha lastimado gravemente la dignidad de las mujeres, y que yo podría decir que es un representante del político y del el tipo de hombre que no queremos las mujeres. No queremos hombres agresores, no queremos hombres misóginos, y creo que merece un castigo para que iniciemos una nueva historia por lo menos, y que la propia Fiscalía se dé la oportunidad de generar una nueva historia contra estos agresores. Pues ahí está esto que acaba de ocurrir el sábado pasado y que desde luego no puede pasar por alto, aunque entre tantas noticias de pronto apareció como en páginas interiores, pero me parece gravísimo ver lo que vimos el sábado y ver las expresiones del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y del nuevo presidente del PRI de la Ciudad de México, este hombre pues absolutamente ligado a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y a esta historia de la que estamos hablando, Lorena Villavicencio. Seguiremos en contacto como siempre, diputada, gracias por tomarme la comunicación. No, gracias a ti, y cuenta conmigo. Vamos a presentar un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados en mi carácter de coordinadora de la Subcomisión de Violencia de Género, para que se continúen con estas investigaciones y no demos carpetazo a una historia terrible de impunidad, de abuso, de violación, a lo mejor podría ser, donde hay una red de prostitución muy importante involucrada y un agravio profundo contra las mujeres. Un agravio profundo contra las mujeres, sin duda. Lorena, gracias por estar aquí y seguiremos en contacto para eso. Claro que sí, gracias a ti, gusto en saludarte. Igualmente, gracias y buenos días. Un fragmento breve de aquel reportaje especial que fue una sacudida, porque escuchar de forma directa cómo se reclutaba a estas muchachas en las instalaciones del PRI de la Ciudad de México, con los recursos del PRI de la Ciudad de México, es decir, con los recursos de la sociedad. Este es un fragmento de aquello. Es para el presidente del PRI DF.
no sé si lo ubicas, se llama Cuauhtémoc Gutiérrez, un gordito. Bueno, aquí tu labor es mejor que recepcionista, hay que estarlo asistiendo, ofreciendo agua, té, café, refresco, lo que a él se le ofrezca. Cubrir recepción, que es contestar su teléfono, contestar los teléfonos, viendo quién puede pasar, quién no, o dando alguna cita. Son labores sencillas, labores de oficina no se las pone a hacer. Hay que cubrir comedor es cuando él pasa a desayunar o a comer, atenderlo, ¿no? Acercarle todo, nada más. Siempre bien sociable, bien sonriente todo el tiempo. A él se le habla de tú, se le saluda de beso en la mejilla, como si fuera tu amigo de hace años. Hay que cubrir eventos en la noche, es 1 a la semana, máximo 2, no se les avisa con tiempo antes. En el transcurso del día se les avisa quiénes cubren evento y quiénes no. Si te toca cubrir evento, es quedarte de corrido hasta las 3, 4, 5 de la mañana, la hora que él te deje salir, ¿no? Los eventos son de carácter social, puede ser que lo acompañen a un restaurante, puede ser que se vayan a bailar, puede ser que sea en su casa, ahora sí que donde él decida, ¿no? Ahora, la mayoría de niñas se maneja como amplio criterio. Amplio criterio quiere decir pues las niñas que están con él íntimamente. ¿Te asusta esto? ¿Te manejas así? Pues una vez nada más. Una vez nada más te has manejado así. Te platico, aquí sería únicamente con él, no es diario ni a cada rato, ni te lleva a un hotel y hace contigo lo que quiere, ni te lleva a tu casa, ni te habla por teléfono, nada. Todo es dentro de horarios de trabajo, puede ser dentro de la oficina, es discreción absoluta porque obviamente pues cuida su imagen, cuida la de ustedes y nada más. O sea, él no se mete en tu vida personal para nada, se respeta totalmente. El estar con él, te digo, no es diario ni cada rato. Pero ¿cómo te dice? De hecho, él no te dice, todo lo manejamos nosotras. Sandra, que es la coordinadora, está con ustedes todo el tiempo, y si estoy yo, pues también yo, ¿no? Haz de cuenta que él, son varias niñas las que están con él, más las que van a entrar ahorita. Y constantemente estoy llevando niñas, entonces lo están atendiendo y todo, de repente él nos dice a nosotras, pásame a tal, ¿no? Ya yo te paso, entras, besuqueo, cachondeo, luego, ya sabes, se manejan 2 tipos de relación, que es oral y vaginal. Oral es sin protección, vaginal es con protección, él ahí tiene todo. Terminando, te digo, estos son 10 minutos. ¿10 minutos nada más? Sí. Terminas, pasas a su baño, tiene enjuague bucal, pasta dental, isodine, todo lo de higiene, ¿no? Te peinas, te arreglas, sales y él ya está en su escritorio. Entonces ya es así como de, ¿se te ofrece algo? Y ya él así de un vaso con agua, un refresco, no sé. Pues esto fue parte del reportaje especial que publicamos en su momento en MBS junto con el equipo de investigaciones especiales del que formábamos parte en aquel medio de comunicación, desde luego antes de haber sido echados de tan mala manera, pero bueno, un reportaje especial muy importante que publicamos en abril 2014 de esta unidad de investigaciones especiales. Tantos años después, estamos viendo que el sábado pasado el PRI de la Ciudad de México estrenó nuevo dirigente. Se trata de Israel Betanzos, quien como parte de sus agradecimientos hizo mención especial y hasta abrazó al exdirigente de este instituto político, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en primera fila, al lado de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, como si nada hubiera pasado. ¿Por qué la marcha del 8? ¿Por qué el paro del 9 de marzo? Por cosas como esta. Esto dijo Israel Betanzos al tomar posesión del PRI capitalino. Quiero la voz que representa a todos los sectores que su país haga. Quiero un gran amigo, a un expresidente y un líder que reconozco su liderazgo, su constancia, y siempre me ha permitido las filas del PRI, pase lo que pase. He aprendido mucho de él, mi gran reconocimiento y gratitud, porque siempre me ha apoyado y nunca me ha dejado solo. Mi amigo y mi hermano Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
Quiero hacer una pausa para agradecerles que